Este programa tiene como eje lo que es el aniversario de la reforma universitaria de 1918. Para eso te hemos invitado. Un poco conocer tu opinión acerca de cuáles son los aspectos que ves de continuidad y de ruptura con respecto a lo que fue la reforma de 1918 y la actualidad. No, bueno, considero que, me parece que este año se cumple el 95 aniversario de lo que fue la reforma universitaria de 1918. Creo que es un movimiento de gran trascendencia porque inaugura en algún sentido el puntapié inicial del movimiento estudiantil no solo argentino, sino incluso una expansión latinoamericana. Y creo que en algún sentido la importancia y la relevancia está puesta, digamos, en los reclamos que llevaron adelante los estudiantes cordobeses y que luego se fueron expandiendo a otras universidades del país, y que en algún sentido uno podría decir que por un breve periodo de un par de años, uno diría hasta el año 21 básicamente, en algún sentido fueron reivindicaciones que se fueron como imponiendo en función del reclamo que llevaron los estudiantes, y en algún sentido los estudiantes, me parece lo interesante de ese movimiento fue el hecho de que frente a un orden que ellos consideraban injusto, frente a la universidad que tenía como característica el oscurantismo, sí, se rebelaron y plantearon en ese manifiesto liminar el derecho a la sublevación, y justamente con una protesta y un reclamo, sobre todo movilizados en las calles, lograron hacer avanzar y imponer una serie de reivindicaciones que me parece que son trascendentales al día de hoy. El cogobierno docente, no estudiantil, no docente, el tema de que el demos universitario, la democracia reside justamente en la mayoría, en el caso de estudiantil de las universidades, el tema de las cátedras paralelas, muy importante, que la gente pueda, digamos, participar o cursar una materia de distintos puntos de vista, la docencia libre, que haya algún docente que, si bien no tenga tal vez el título, pueda, digamos, volcar sus conocimientos. Lo de extensión es muy importante, ligando la universidad al conjunto, digamos, de la población, en el sentido de que lo que los estudiantes recibían en la universidad y que era fruto de ser sostenida por el conjunto, digamos, de la población del pueblo, era volcado a través de estas universidades populares justamente a los trabajadores, al conjunto del pueblo. Es decir, una serie de reivindicaciones muy importantes, me parece a mí, y sobre todo, y esto me parece de gran trascendencia y ligado al día de hoy, el tema de la autonomía universitaria. Yo creo que todas estas cuestiones reivindicativas que por un breve periodo de un par de años, desde el 18 digamos, al 21, que estuvieron digamos, como medidas digamos, implementadas en la mayoría de las universidades del país, bueno, luego a partir del 22, con la presidenta de Alvear y luego del 30, con Uriburu, bueno, se fueron borrando una tras otras. A mí me parece muy importante tener en cuenta que yo diría que de la reforma del 18 me parece trascendental lo siguiente. Como movimiento, si bien se agotó, creo yo que sus reivindicaciones siguen estando plenamente vigentes al día de hoy. Esto me parece muy importante. Yo creo que una cuestión muy rica, digamos, de enseñanza cuando uno lee, estudia y analiza el proceso reformista del 18 es justamente cómo los estudiantes comprendieron de que la transformación de la educación no estaba al margen de la transformación social, sino que era algo que estaba relacionado de manera directa. Era impensado, creo yo, para esos estudiantes, pensar transformar la educación, revolucionar la materia educativa, sin tener en cuenta lo que pasa en la sociedad. Entonces ligaron justamente esa transformación educativa como parte de esa transformación social que era necesaria. Ahora bien, al día de hoy yo diría lo siguiente, en términos de rupturas y continuidades, bueno, todos los planteos reformistas, los gobiernos desde el 30 en adelante, uno tras otro, hizo lo imposible para desconocerlos y incluso, digamos, uno lo puede ver, digamos, con lo que es la representación estudiantil, que hoy tiene prácticamente una representación minoritaria en el conjunto de las universidades. Me parece a mí que en términos de ruptura, bueno, todos esos planteos reformistas, la lucha por esos planteos, el reclamo está plenamente vigente porque hoy no se aplica justamente. Muchos de los que levantan la bandera de la reforma de 1918 y que están en algunos espacios de poder, bueno, no cumplen con ninguno de lo que fueron esas demandas y esas reivindicaciones o reclamos. Entonces yo creo que está plenamente vigente. De manera particular creo que actualmente y al día de hoy, en el caso de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Tucumán, creo que el tema de la autonomía universitaria ha cobrado total relevancia, porque a 95 años de la reforma tenemos el caso particular de que sufrimos una extorsión por parte del gobierno nacional. Un gobierno nacional que ha dado una señal siguiente. Me nombran funcionarios de una agrupación afín a nosotros como la Cámpora, y si me los nombran, les mando las partidas presupuestarias que ustedes están necesitando.
Esto es una extorsión que creo que la comunidad universitaria de la UNT no lo puede aceptar. Me parece, digamos, que la autonomía universitaria es un reclamo que tenemos que sostener, tenemos que defender y tenemos que levantar. No se puede permitir esto. Yo creo que, es más, creo que hay que consolidar el reclamo de incremento presupuestario, pero obviamente tiene que ser un reclamo llevado de manera independiente de los distintos gobiernos de turno que han dado muestras sobradas que su política, lejos de contribuir a sostener la universidad estatal, hacen todo lo posible para contribuir al derrumbe de la universidad pública. Acá se pone esto que vos planteabas, se pone de manifiesto tal vez la discusión por la autonomía universitaria. Estas nuevas designaciones se las analiza, digamos, en este sentido. Se ha discutido ayer en la comisión directiva al respecto de la posibilidad de emitir un documento. ¿Cómo ha sido la discusión? Si nos podrías también comentar algo al respecto. Bueno, la discusión en la reunión hubo distintas posiciones. Yo lo que sí, desde el punto de vista de nosotros, en el sentido de los que somos parte de la agrupación naranja, y en algún sentido también con los compañeros y compañeras de la lista Compromiso y Dignidad, hemos coincidido en llevar adelante una denuncia en el sentido de que vemos que hubo como que se violentó la autonomía de la UNT en el sentido de una imposición por parte del gobierno nacional de que se deben nombrar tales y tales personas que pertenecen a una agrupación, la Cámpora, a condición de que le enviamos los fondos. E incluso se hablaba de que incluso las partidas para los sueldos de los docentes. Entonces a mí me parece muy importante, digamos, nos parecía muy importante que nuestro gremio se pronuncie en el sentido de que, bueno, nos parece, digamos, que el reclamo y, digamos, la defensa de la autonomía universitaria es una bandera a la cual nosotros no podemos renunciar. Se habló la discusión, hubo un debate y bueno, se quedó en función de que se iba a armar un documento y bueno, estamos a la espera de ver realmente desde la conducción qué documento se elabora. Nosotros del sector de las minorías hemos aportado, digamos, contribuido con una serie de puntos de vista que estuvieron volcados en un texto que hemos propuesto en el día de ayer como aporte, digamos, a la discusión. Claro. Ahora, te hago una pregunta, ¿por qué se lo analiza esto como una extorsión, digamos, en el sentido de que cuáles serían los elementos que aparecerían que den cuenta, digamos, de que esto funciona así, si hay antecedentes de otras universidades o cuál es la información que se maneja al respecto, que aparece esta designación como una especie de, bueno, esto de extorsión? La respuesta es muy sencilla. El día de la Asunción, si uno ve el desarrollo de los acontecimientos, primero se hace la Asunción en el Centro Cultural Birla y con posterioridad se asiste el conjunto, digamos, de las autoridades de la universidad a un acto en Casa de Gobierno en donde iban a tener una reunión, un acto presidido por la subsecretaria de la Secretaría de Políticas Universitarias, Laura Alonso. Entonces, esto es muy evidente de cómo se desarrollaron las cosas. Es decir, primero el nombramiento de 2 personas de la Cámpora y luego un acto con la funcionaria que es la que va a decidir los destinos del presupuesto, cómo son girados a las distintas universidades. Entonces me parece que las muestras son muy evidentes. Es decir, me parece que no son 2 personas que surgen de un consenso que hubo en la comunidad universitaria, que la comunidad universitaria democráticamente resolvió que tales personas deberían ser las que son las más idóneas para ocupar esos cargos, sino que directamente viene como una imposición desde el gobierno nacional diciendo, bueno, nos parece que deben tener estas personas su espacio y en función de esto va a ser más viable que nosotros les mandemos las partidas presupuestarias que ustedes están requiriendo. Además ha ido, si uno analiza el presupuesto de la Universidad Nacional de Tucumán, ha ido disminuyendo en los últimos años en el sentido de bajando antes era el tercer presupuesto a nivel nacional en comparación con las otras universidades y ahora creo que está en el 5º puesto. O sea que esto, digamos, también marca un retroceso en lo que fue en estos últimos años del presupuesto para la Universidad Nacional de Tucumán. Claro, y a su vez, digamos, muestra la gravedad de no llevar adelante el reclamo que nosotros consideramos que es válido de la triplicación del presupuesto universitario. Porque obviamente, cuando nos metemos ya en el tema de la discusión si es o no el gobierno que más hizo por la universidad, uno tendría que tener en cuenta lo siguiente: un presupuesto que no alcanza a sostener la estructura edilicia, docentes que cobran salarios indignos e incluso, digamos, en cómodas 4 cuotas, un 29% hasta junio del año 2014.
un presupuesto que no alcanza para desarrollar las tareas de investigación como se debería, condiciones de trabajo inadecuadas, no contamos con estabilidad laboral y carrera docente, deserción estudiantil creciente y a su vez miles y miles de estudiantes que no tienen ni siquiera una beca para poder estudiar en las facultades y en las universidades. Entonces, bueno, creo que son distintas expresiones que demuestran que la realidad está muy lejos de lo que los discursos oficiales intentan hacer creer al conjunto de la sociedad. Es decir, este gobierno está muy lejos de ser la que más hizo por la universidad. Y lo que sí me parece que es una expresión cabal de esto es que hasta el día de hoy la ley de educación superior menemista sigue rigiendo el conjunto de las universidades del país. Ahí, vamos a escuchar un poco de música, Ariel. Me interesa después que nos contás acerca de la concentración que será el viernes y cuáles son algunas de las consignas que se van a llevar para esta movilización.